Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan el mensaje de amor para salvación. Nuevamente este es su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, Medellín, Antioquia, transmitiendo a través de la emisora radial de mensaje de amor para salvación el tema de Jesús el Camino. Ese es el tema que estamos transmitiendo. El programa se llama Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. Bienvenidos a ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a esta emisora radial, a este programa. Espero que en este día la estamos pasando muy bien, que en nuestro trabajo, en el lugar de estudio o en el lugar del hogar o donde usted esté, podamos estar bien, podamos estar bien con salud, pero mejor bien con vida espiritual. Entonces vamos a orar, vamos a seguir estudiando este tema de Jesús el Camino. Comenzamos en días pasados. Quiero que después de la oración cantar un himno. Quiero pedir disculpas también a nuestros hermanos y hermanas que me escuchan. Tengo un poco de gripe, entonces de pronto se va a escuchar un poco no muy buena el audio, entonces pido disculpas por eso, pido oración para este siervo, para que el Señor me ayude a restablecer un poco la salud y pues pueda hacer lo que más me gusta y me agrada, que es predicar el Evangelio. Entonces, bienvenidos a todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Un abrazo fraternal les envío desde Colombia, Medellín, Antioquia, un ósculo santo y un apretón de manos hasta donde usted esté, su país de residencia. Gracias a ustedes que entran a este medio de internet, de emisora radial de mensaje de amor para salvación. Gracias a que se toman el tiempo para poder ingresar, para que podamos ser edificados por la palabra de Dios. Gracias a nuestros amigos y amigas también que toman el tiempo de ingresar allí. Gracias a nuestros hermanos y hermanas que también utilizan a través del Facebook, a través de otras redes sociales para transmitir el Evangelio o para que estos estudios que hacemos pues ellos los puedan descargar y puedan enviárselo a compañeros, amigos y amigas. Y también gracias a nuestros hermanos que predicamos allí la palabra de Dios. Gracias a nuestros hermanos que administran la página, el hermano Jorge Pérez, el hermano Aldo, Mario José Mendieta, Farid, Roberto Copado, todos los hermanos que predicamos allí. Vamos a orar, vamos a seguir adelante con este tema y pues recordando también el seminario para el 14 de mayo que vamos a comenzar, hablando de líderes del presente, líderes con propósito. Pero entonces vamos a orar y vamos a continuar con este tema de Jesús el Camino, porque hemos querido hablar de este personaje que es tan interesante o que le debe interesar mucho a usted y a mí, porque él es el que nos llevará al Padre. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, por este día. Gracias por permitirnos la vida, la salud. Gracias por permitirnos la oportunidad de en este día disfrutar de sus bendiciones espirituales, de tener fuerza, poder, de vencer las huestes espirituales de maldad, de seguir fieles, perseverantes, de seguir cumpliendo la voluntad de nuestra vida. Gracias por la iglesia en el mundo entero, gracias por nuestros hermanos y hermanas en el mundo entero hasta donde ellos estén, gracias por todos los ministerios que hay en la iglesia, gracias por los niños, los adolescentes, por los jóvenes, por los adultos y los ancianos. Gracias por mis hermanos ancianos, mis hermanos diáconos, mis hermanos evangelistas, maestros, predicadores. Gracias por mis hermanos que tienen diferentes talentos, dones para ejercer en la iglesia, en su viña. Gracias por darnos todos estos talentos para trabajar. Gracias por este día, porque ha permitido de que estemos haciendo diferentes actividades en el hogar, de trabajo secular, yendo a llevar un estudio, a visitar a un hermano, yendo a evangelizar, haciendo cualquier actividad, haciendo alguna vuelta, alguna actividad, alguna labor donde usted nos esté llevando.
Gracias por esta emisora radial, por los hermanos que la administran, por los hermanos que podemos predicar. Gracias por ese privilegio tan grande. Le rogamos y le suplicamos que nos siga guiando, nos siga utilizando, que nos ayude para que siempre, donde quiera que estemos, siempre seamos el resplandor, siempre seamos esa luz, para que la gente tenga ese resplandor de su Hijo Cristo, que nos guía, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos lleva a usted quien es nuestro Padre. Y ellos entiendan acerca de a quién se debe obedecer, a quién deben de confesar, a quién deben tener como su Señor. Le rogamos por nuestros amigos y amigas que ingresan a la página web, o que si no ingresan, nuestros hermanos y hermanas que le predican o que les envían estos audios, o que utilizan estos audios para predicar también a sus amigos, a sus vecinos, a personas que están en nuestro lugar de trabajo, o vecindario, o barrio, o ciudad, o también en la familia. Bendíganos, ayúdenos, diríjanos, utilícenos. Gracias por darnos la oportunidad de orar, gracias por darnos la oportunidad de llegar a través de su Hijo Cristo al lugar santísimo, de que Él nos lleve a usted que es nuestro Padre. Bendíganos para estudiar su palabra, bendíganos para que la palabra nos guíe, nos fortalezca, nos alimente y nos nutre, para que podamos darle una buena interpretación y para que siempre la apliquemos como ya se nos ha dado la revelación, como ha sido revelada para todos los seres humanos de este planeta Tierra. Gracias por ese amor infinito, gracias por esa longanimidad infinita, gracias por la paciencia que tienen por los seres humanos, que permite que aún prediquemos el Evangelio, que hayan convivios, campañas evangelísticas, seminarios, evangelistas que vamos y predicamos también a las calles con un folleto, con un megáfono, con los medios de la internet o con el medio de la emisora, también del Facebook, de la televisión, de la radio y tantas herramientas o recursos que usted permite que se utilicen, Dios. Bendíganos, diríjanos y ayúdenos para que siempre podamos seguir perseverando, luchando contra el mal, y que siempre nuestro deseo sea de glorificarle y honrarle. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Ok, hermanos, hermanas, bienvenidas al programa de Porque no me avergüenza el Evangelio, porque es por Dios para salvación a todo aquel que cree. Su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño le habla desde Colombia, Medellín, Antioquia. Vamos a cantar un himno acerca de que Jesús es nuestro Rey soberano. Y también quiero invitarles desde ya que puedan tomar la Biblia para que estudiemos la Biblia, para que ella sea la que nos guíe, estudiando estos temas de Jesús es el camino. Nuevamente les pido disculpas si durante el audio, durante el estudio se escucha un poco no muy bueno, ya que este siervo tiene un poco de gripe, entonces pido disculpas por eso, pido perdón por eso. Jesús es mi Rey soberano. Usted lo puede encontrar en su himnario si lo tiene allí, está como ese título. Si tiene de pronto algún himnario por allí, lo puede encontrar, o seguro que lo ha cantado en la congregación donde usted se reúne. Entonces vamos a cantar, que dice así: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, por Él.
Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida y a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. Amén. Ahí está, Jesús es nuestro soberano, nuestro Rey soberano. Vamos a seguir entonces estudiando el tema de Jesús es el camino. Y estábamos hablando en la clase pasada, hablando de que Jesucristo nos enseña qué es el pecado. Que a veces los seres humanos o a veces los mismos cristianos hacemos distinciones en cuanto a la gravedad del pecado. Como cuando decíamos en la clase pasada de que a veces cuando un hermano que quiere predicar y que el hermano tiene el deseo de predicar, otros hermanos no lo dejan predicar porque bueno, el hermano apenas está comenzando en la vida cristiana y el hermano puede que necesite preparación, pero tiene el deseo de predicar y los hermanos dicen no tienes preparación o que tú apenas estás comenzando. Y bueno, después el hermano no vuelve y van y miran a ver por qué no ha vuelto y el punto es que no se le supo instruir para que él pudiera predicar de la forma para que no se le supieron decir las cosas a este hermano. Entonces el punto es de que a veces los mismos seres humanos hacemos esta distinción y hay pecados grandes como hay pecados pequeños. Hay pecados como de una mentira piadosa, pero como es pequeño para las personas, o tomarse una vez al mes una copa de vino, una copa de licor, no es pecado, pero es pecado cuando se mata, se roba, se viola a alguien. Y lo cierto que estamos viendo de que para Dios todo esto son pecados, o habíamos dicho de que una persona había dicho una vez de que si Dios hubiese escrito, si Dios hubiese querido darnos el conocimiento de todos los pecados que el hombre ha hecho en la Biblia, tendríamos una Biblia gigante o tendríamos una Biblia demasiado extensa. No tendríamos solamente 66 libros, sino que tendríamos, póngale, más de 100 libros o algo así. Pero estamos hablando acerca de qué es el pecado según Dios, según Cristo. ¿Cuál es la solución a ese problema que es el pecado? Y estamos hablando de que el perdón es incondicional, el perdón para esos pecados es incondicional y que para eso pues Jesucristo nos enseña cómo ser perdonados. Y estamos hablando de Hechos 17:30, hablando del arrepentimiento, de que una persona necesita tener ese arrepentimiento para poder ser perdonado, para poder ser llevado ante el Padre, porque lo cierto es que Dios, Jesucristo, hace esa conexión o ese puente entre nosotros y Dios. Muchas personas han hecho alguna ilustración o algún dibujo hablando como de una, pongámosle como un punto de montaña a otro punto de montaña y hay un precipicio y en ese precipicio está Cristo y que si no pasa de un lado hablando del hombre y hablando la otra parte de Dios, dice sin Cristo se va al precipicio, se va a la muerte, pero cuando Cristo está allí, entonces hay muchos hermanos que forman como ese dibujo allí como una cruz y hace esa parte de que pueden pasar caminando hasta la otra parte porque ya está Cristo allí en una cruz y pueden pasar al otro punto de la montaña. Al otro punto de la montaña sería como donde está Dios, y es que Jesucristo nos lleva a Dios.
Entonces nuestra fe tiene que ser bastante fuerte para motivarnos a hacer una confesión pública de nuestra fe. Estamos hablando de Romanos 10:10, cuando decíamos de que este texto lo utilizan muchas personas o grupos evangélicos diciendo de que solamente con la boca podían ellos confesar de que estaban arrepentidos, de que creían en Dios y que por esto iban a ser salvos. O sea, no necesitaban hacer nada más, pero esto es lo que hace siempre el hombre. El hombre siempre cuando hace algo malo, el hombre cuando va y violenta a su esposa, a sus niños, o cuando roba, o cuando ultraja, cuando hace algo malo, su conciencia le dice que está malo, entonces le pide perdón a Dios y utilizan recursos como un sacerdote o un cura para que les confiese y para que allí entonces le diga a esta persona o a este hombre de qué es lo que debe hacer, como un rezo, como un Padre Nuestro, cosas de hombres. Y después ya le dice, bueno, ya estás en comunión con Dios, porque según las personas, según el hombre, según la Iglesia Católica, el sacerdote o el cura, que es llamado un hombre como sacerdote, cuando la Biblia dice que solamente los cristianos y cristianas son llamados sacerdotes y sacerdotisas, no necesita una persona ir a una institución, digámosle como un seminario, en el cual tiene que estudiar tantos años para poder ser sacerdote. Según lo que nos dice la Biblia, para que una persona sea sacerdote o sacerdotisa, eso debe ser el plan de salvación. Es poder entender qué es el pecado según Dios, es entender que ese pecado le lleva a la muerte espiritual o al infierno, es entender que debe buscar los recursos o la solución según Dios para que sea perdonado según Cristo, es llegar a la confesión, confesar acerca a Cristo, de que Jesucristo es su Señor, de que Jesucristo es el que le perdona sus pecados, y también debe ser bautizado. Ese es el plan de salvación, para que pueda ser un sacerdote o sacerdotisa, no necesita hacer otras cosas. Lo cierto es que dice la palabra de Dios, para confesión de los pecados, nos dice que según los cristianos o según Santiago, que es un texto que no sé si lo vamos a tocar ahorita más tarde, pero voy a leerlo porque acá Santiago habla acerca de la confesión de los pecados. Y dice Santiago capítulo 5, en el versículo 16, Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Allí se habla entre cristianos y allí se habla es de que uno puede confesar los pecados cuando en las congregaciones, en la iglesia de Cristo, cuando hay personas que han pecado, hermanos en Cristo o hermanas en Cristo que han pecado, entonces pueden llegar allí cuando al frente, muchas veces se ha escuchado después de que terminan el culto, un hermano hace la invitación que si alguien necesita pedir perdón, que si necesita ser restaurado, entonces que pase al frente y que van a orar por él. Entonces esa persona pasa al frente, sea hombre o sea mujer, confiesa su pecado y pues oran por este hermano o hermana para que sea perdonado. Eso es confesión de pecados. No necesariamente tiene que ir a una persona que es llamado sacerdote o un cura para que le diga tiene que hacer un rezo, tiene que hacer esto y lo otro, porque pues esta persona llamada sacerdote pues todavía no ha decidido el plan de salvación y pues por ende todavía no es un cristiano, sino que es un hijo de Satanás. Y que lo bien importante es que necesitamos confesar allí el nombre de Jesucristo. Romanos 10:10, estamos hablando de ese texto, vamos nuevamente a Romanos capítulo 10, versículo 10, leyendo ese texto en la clase pasada, y decíamos de la siguiente manera. Romanos capítulo 10, versículo 10 dice de la siguiente manera, para que usted y yo vayamos allí con la Biblia, dice la palabra de Dios: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El punto acá es que el apóstol Pablo está hablando a los hermanos que están en Roma, diciéndoles acerca de qué es lo que ellos deben de confesar con su pensamiento, con su boca, pero con sus acciones, porque estaban muy quietos, estaban
No están mostrando las acciones de Cristo, la confesión de Cristo, hablando en la vida de ellos o en nuestra vida, de esa confesión de que somos cristianos, discípulos o discípulas de Cristo, y que por ende, dice también el siguiente versículo, allá en el versículo 14, dice que ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces el punto es, de que ahí se está hablando es, en cuanto a la confesión, de obedecer el Evangelio, de ir a predicar el Evangelio, de mostrar esa confesión con la boca, pero también con las acciones de quién es Cristo, de que Jesús es el Salvador, que Jesús es nuestro Señor, con nuestras acciones, con la vida, pero también con la predicación del Evangelio. Y tenemos que tener suficiente fe para ser bautizados. En Marcos 16:16 es bien interesante que las personas primeramente entiendan ¿qué es el pecado según Dios, según Cristo? Es importante que entiendan de que ese pecado los separa de Dios o nos separa de Dios y nos da la muerte espiritual o el infierno. Hablo también para nuestros hermanos y hermanas, los que somos cristianos. Y pues también es importante entender de que como eso nos separa de Dios, de que sin Cristo no podemos ir al cielo, que en pecados, no aceptando la salvación de Cristo, no aceptando esa muerte, sepultura y resurrección, pues entonces no podemos ir al Padre, no podemos tener ese perdón. Entonces, por eso confesamos a Cristo como nuestro Salvador, quien nos puede perdonar los pecados, pero también necesitamos tener mucha fe o la suficiente fe para poder obedecer, porque hay muchas personas que dicen tener mucha fe. A veces decimos que tenemos mucha fe. Cuando una persona está enferma, por ejemplo, le dice a un ser querido, bueno, dependiendo de la enfermedad que tú tengas, para que pronto a veces no vayas al médico, una gripe, o un malestar, o un dolor de cabeza, tu familiar, tu mamá, o tu papá, o tus hermanos te dicen, bueno, tómate un agua de panela con limón, o tómate también agua con cáscaras de mandarina, o tómate agua con limoncillo, limón y otras cosas, pero te dicen, tienes que ponerle mucha fe porque si no, no te va a sanar. Es lo que te dice tu papá, tu mamá. Yo no le he escuchado eso. Tienes que tenerle mucha fe para que te pueda sanar, porque si no, no te va a sanar, porque si no, no te vas a mejorar. Es lo que yo he escuchado. Pero entonces, ¿cuál es esa fe? Porque estamos hablando, un hermano decía una vez, de que habían 3 clases de fe. Una fe según la que nos han enseñado nuestros padres, o según la que nos enseñan desde pequeños, hablando de un caminar en Dios y en Cristo, pero con las enseñanzas de nuestros padres. Y hablaban de que ya hay una fe porque nosotros seguíamos estas enseñanzas o la obediencia hacia nuestros padres, y nos hablaban acerca de Dios y de Cristo, pero de una manera diferente, porque no todos nos hablaron desde la parte católica, sino que otros hablaron desde la parte evangélica o de la parte cristiana. Comenzamos allí. Decía que esta era la primera fe. La segunda fe, decía el hermano, de que era la fe que enseñaba el mundo, una fe en la parte de la teología, una fe en la parte de la filosofía, una fe hasta en el ateísmo, porque muchas personas que eran ateas, decían ser ateas, donde decía el hermano, también tenían fe en lo que ellos decían, o al menos les enseñaban mucho acerca de Cristo o de Dios, para tener los argumentos para ellos poder decir de que Dios o Cristo no existía. Él hablaba de que esta era una fe del mundo, una fe filosófica, teológica, la que le enseñaban los profesores, la universidad, el mundo, y que había una tercera fe, esa tercera fe que era la que llevaban cuando nos enseñaban la Biblia, cuando nos mostraban acerca de quién es Dios, quién es Cristo, que nos enseñaban acerca de qué era lo que tenía que hacer cada persona para la salvación. Entonces,
hablaba de esas tres fe, y el importante es que acá nos dice la Biblia que necesitamos tener mucha fe para poder cumplir lo que Jesucristo nos dice en Marcos 16:16, porque nos está hablando a que vayamos a predicar el Evangelio. Y bueno, es importante de que lo sigamos haciendo, predicarle a nuestros amigos y amigas, de los que hemos obedecido el Evangelio, seguir practicando estas cosas. Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el punto es el que creyere y fuere bautizado. El punto es tener la suficiente fe, tener una fe muy fuerte para ir a bautizarse. Un hermano decía una vez de que muchas personas dicen creer en Dios, dicen creer en Cristo, y si usted y yo vamos y le preguntamos a un alcohólico, a un drogadicto, a una prostituta, ellos dicen creer en Cristo, creer en Dios, pero este hermano decía de que necesitamos creerle a Dios, creerle a Cristo, porque muchas personas dicen creer en Cristo. O uno se acuerda del texto que dice Santiago que los demonios creen y tiemblan también. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos creerle a Cristo, porque dice el que creyere. ¿Por el que creyere en qué? Según el versículo anterior dice del Evangelio, el Evangelio que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Si no creemos en Cristo como nuestro Salvador, si no creemos en Cristo que nos perdona los pecados, y si no creemos en Cristo que nos lleva al Padre, entonces ninguna persona solamente va a decir yo creo, pero no va a obedecer. Muchas personas van a decir yo sé que he cometido los pecados, yo sé que estoy en el error, pero entonces estoy esperando envejecer, estoy esperando que cuando me llegue ser anciano poder obedecer al Señor, cuando no sabemos si vamos a llegar hasta ese punto. Entonces el punto es tener la suficiente fe para poder obedecer. El punto es tener esa suficiente fe, así como cuando tienen la suficiente fe las personas, o cuando tenemos la suficiente fe cuando hemos comenzado este tema de las motivaciones que a veces tenemos pero que no son las propias que nos dice Cristo que busquemos, y es como las metas. Cuando tenemos una meta, un proyecto, le ponemos mucha fe, mucho esfuerzo, buscamos muchos recursos para una casa, ahorramos por muchos años, un carro, ahorramos por mucho tiempo, y trabajamos, y ahorramos. Cuando hablamos del tema de la profesión, estudiamos, nos esmeramos por llevar los trabajos, unas buenas exposiciones, hacemos todo esto porque tenemos fe de que podemos ser buenos profesionales, o porque tenemos fe de que podemos ganar la casa o comprar una casa, un carro, y allí se pone el esfuerzo. Entonces el punto es en la fuerza que se pone cuando se habla de tener esa fe. Y el punto es que se nos está hablando acá entonces de tener la suficiente fe para ser bautizados. Este bautismo nos pone en Cristo, donde somos hijos de Dios por la fe. En Gálatas 3:26 y 27 es un texto bien interesante que vamos a ir a leerlo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27, quiero invitarle allí para que vayamos. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta de estos versículos, nos la puede colocar allí en el chat, en el Facebook de este siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, o allí en el blog, para que también podamos mirar eso. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27 dice de la siguiente manera: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces el punto es, dice acá, la fe en Cristo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Muchas personas tienen un concepto de malinterpretación cuando se habla acerca de ser hijo o hija de Dios. Yo he escuchado, yo no sé si usted, amado hermano o amada hermana, o usted amigo y amiga, haya escuchado este pensamiento o lo haya dicho. Pero cuando hemos hablado, llevamos un estudio acerca de ser hijos de Dios, acerca de ser cristiano, algunas personas me han dicho, bueno, entonces, si no soy hijo de Dios, entonces, ¿soy de quién soy hijo? Y hablan acerca de que ellos no son, que son hijos de Dios, de que no son hijos de algún animal, o que no son hijos como de otras
de otras cosas. Todos en sí piensan de que son hijos de Dios, pero es un pensamiento que se ha sembrado en la humanidad, es un pensamiento que ha sembrado los mismos hombres, un pensamiento que ha sembrado a través de la lectura de muchos libros, es un pensamiento que se ha sembrado por malinterpretar el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 16 y 17 son textos que malinterpretan mucho las personas del mundo, porque hablan acerca del amor de Dios, y como hablan acerca del amor de Dios, entonces dicen, todos somos hijos de Dios, y Dios no va a mandar a nadie al infierno, porque tiene demasiado amor. Entonces el punto es enseñarle a las personas acerca de qué es estar en Cristo, de qué es ser hijos de Dios, porque dice la fe en Jesucristo. ¿Y cuál es la fe en Jesucristo? Según lo que nos dice la palabra de Dios, es creer en la autoridad de Cristo, es creer en lo que Cristo nos enseña, de que debemos de arrepentirnos de todos los pecados que tenemos, debemos confesarle y debemos ser bautizados para el perdón de los pecados, para que Él pueda llevarnos. Estar en Cristo es poder ir al Padre. Estar en Cristo es tener las bendiciones del cielo, es poder tener las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Estar en Cristo es tener esas bendiciones del Espíritu Santo. Estar en Cristo es tener la fuerza y el poder para poder vencer a Satanás. Estar en Cristo es tener una vida nueva, es tener un nuevo nacimiento, es tener vida espiritual. Dice, pero el versículo 20 dice, pues todos sois hijos de Dios, dice, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, este versículo está hablando a hermanos que son cristianos, no a personas inconversas, sino a hermanos cristianos, por eso todos somos hijos de Dios. Porque todos los que habéis sido bautizados, dice allí, entonces el punto es, habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, entonces estamos revestidos de Cristo. Tenemos esa vestidura de Cristo, tenemos esas bendiciones de Cristo, tenemos esa mente de Cristo como nos dice el apóstol Pablo, tenemos esas cualidades de Cristo también, podemos seguir las pisadas de Cristo, podemos seguir las pisadas de nuestro Rey, de nuestro Maestro, por ende, somos discípulos de Cristo o discípulas de Cristo y por eso es que estamos allí. Entonces el punto es que el bautismo nos pone en Cristo, donde somos hijos de Dios por la fe. Cuando estamos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, Dios nos hace vivir. En Romanos 6, 3 y 4 es donde podemos estar en Cristo. Vamos a ir a Romanos, donde nuestros amigos necesitan entender este punto, porque estamos hablando en 1 Corintios 15, 3 y 4. Allí está el Evangelio consignado, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero para que nosotros podamos estar en Cristo necesitamos practicar este punto también, la relación de la muerte, sepultura y resurrección en Cristo. Y no necesariamente tenemos que hacer lo que las personas a veces malinterpretan. Porque yo lo he visto, no sé si usted lo ha visto, pero en la llamada Semana Santa uno ve que personas se montan a una cruz y se crucifican. En esa dicha Semana Santa las personas se pegan en el cuerpo, se maltratan su cuerpo. Y así, de esa manera malinterpretan esos versículos, otros muchos más. Dice allí en Romanos capítulo 6, vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 7, dice la Biblia. Romanos 6, versículo 3 al 7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 3 dice, y es una pregunta que el apóstol Pablo le hace a los hermanos en Roma. Porque ellos están pensando que por estar practicando tanto el pecado, entonces de que la justicia va a estar a ellos ayudándoles, o va a estar dándoles a ellos salvación, según lo que nos dice el versículo 21 del capítulo 5 de Romanos, donde dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces ellos estaban pensando que mientras más estaban pecando o mientras más estuviesen haciendo lo contrario a lo que es de Cristo, entonces la justicia
la salvación iba a reinar más. Y el apóstol Pablo entonces les dice de que eso no es así. Ellos están pensando mal, ellos están dándole mala interpretación a ese punto de la justicia. Y lo dice el versículo 1 también del capítulo 6, donde dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ellos pensaban de que el perseverar en el pecado iba a abundar mucho la gracia, porque Jesucristo vino a salvar y porque ya ellos habían sido bautizados. Entonces por eso pensaban, mientras más se peque, pues la gracia va a estar más grande. Pero entonces el apóstol Pablo dice que en ninguna manera, porque los que han muerto o hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? El punto del bautismo, según la palabra bautismo o bautizar, viene en el griego bautiza o bautiza, que significa zambullir totalmente a la persona en el agua. Según lo que nos dice el apóstol Juan, dice que él bautizó en muchas aguas. No es bautizados como nos bautizaron cuando éramos niños. Y allá está el punto también para estudiarlo más adelante acerca de que si los niños necesitan ser bautizados. El punto es que acá se está hablando de personas adultas, se está hablando de personas que estaban cometiendo muchas clases de pecados y que ellos necesitaban tener ese perdón de pecados, y que esto se logró a través del bautismo. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, necesitamos ser bautizados en Cristo, bajar a esas aguas del bautismo, no es tener una aspersión en su cabeza, sino un zambullimiento, o sea, zambullir todo el cuerpo, todo su cuerpo? Dice: y esto es en Cristo, porque Cristo nos enseñó eso en su bautismo. Dice: hemos sido bautizados en su muerte. Entonces somos bautizados en la muerte cuando somos bautizados en Cristo. ¿Cuál muerte? Esa muerte de esos pecados que estamos cometiendo o que cometen muchos de nuestros amigos, que nosotros como cristianos, cuando caemos en un pecado, pues que necesitamos pedir perdón, y a través del bautismo pues somos perdonados. Dice el versículo 4: porque somos sepultados. Entonces en el bautismo se es sepultado, dice, juntamente con él para muerte por el bautismo. Dice: a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, después de que sale la persona del agua, esta es la ilustración. Cuando se mete, es una persona que está muriendo de sus pecados, quedan sus pecados sepultados allí en el agua, y sube esta persona nuevamente para una nueva criatura resucitada. Hermano o hermana, nueva criatura en Cristo. Dice: una nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha sido muerto. Entonces el punto es morir a esos pecados. ¿Y cómo se puede morir? A través del agua bautismal, a través de bajar a las aguas del bautismo, para nuestros amigos y amigas. Yo he conocido, hermanos y hermanas, a veces pensamos de que como cristianos no necesitamos esto, pero yo he escuchado acá en Colombia, mi amado hermano, ha tenido la oportunidad de ser bautizado 3 veces, y el punto no podría decir: bueno, yo no le bautizo una segunda vez, una tercera vez. El punto es, esta persona quiso que la bautizaran 3 veces, porque según él, la primera vez no había entendido acerca del bautismo, lo bautizaron en su niñez, y como no había entendido, entonces estaba cometiendo muchos pecados, quiso que lo bautizaran nuevamente en su parte ya más adulto. Estaba joven, pero ya estaba un poco más adulto. Y pues después este hermano nuevamente, por los problemas, por las dificultades que le pasó a este hermano, que perdió su esposa, que su esposa cometió adulterio, se fue con otro hombre, lo dejó. Este hombre quedó muy triste, este hombre fue absorbido por el pecado, se consumió en el licor, en el vicio, y pues aún de esto, este hombre después dijo nuevamente:
al tiempo, con las oraciones de sus papás, porque son cristianos, quiso que lo volviesen a bautizar. Pero ya después, ya él decidió retirarse y según pues es decisión de él. Hasta el momento, él no se reúne, pero tuvo 3 bautismos. El punto es para hermano y hermana. Pues uno podría pensar, bueno, ¿y este hermano qué le pasó? O tomó el bautismo como un juego, cosas así, podría pensar en muchas cosas. Pero el tema es la conciencia, el punto es cómo estamos usted y yo para con Dios. ¿Será que un hermano necesita ser bautizado otra vez? Un hermano decía de que como había sido bautizado por un amado hermano, pero que ese hermano había caído en pecado, como ese hermano había muerto en pecado y que había cometido muchas faltas, al tiempo pidió nuevamente de que se bautizara. Él no había caído en pecado de esta hermana, porque eran varios hermanos que decían, bueno, yo quiero que me bauticen nuevamente, porque ese hermano que me bautizó cayó en muchas faltas, cayó en pecado, fue un hombre que fue hasta la cárcel y se supieron cosas muy feas de él. Entonces decían, bueno, decían estos hermanos, yo no creo que haya sido bien bautizado, entonces necesito que me vuelvan a bautizar. Y pues otro hermano bajaba nuevamente a las aguas del bautismo. Algunos se hablaban con ellos, con estos hermanos, y les decía, bueno, el punto no es de la persona que te haya bautizado, sino el punto del obedecimiento tuyo, el que tú hayas obedecido. Entonces algunos, bueno, quedaron satisfechos con estudios que se les dieron, pero otros quisieron que se les volviera a bautizar. Entonces el punto es, hermano y hermano, como cristiano, ¿cómo estamos con el compromiso, con el pacto para con Dios? Según lo que nos dice Cristo, recuerde que Jesucristo nos puede llevar al Padre, pero si cumplimos este evangelio, si verdaderamente estamos muertos al pecado y vivos para con Dios. Una vez que estamos en Cristo y tenemos una nueva vida, continuamente recibimos perdón, mientras que andemos en la luz de la verdad y de la justicia. Vamos a mirar Primera de Juan 1:7. Primera de Juan, recuerde, el Señor nos sigue guiando. El Señor nos sigue dando poder, fortaleza. Por eso es importante cada vez orar, cada vez practicar los mandamientos, cada vez poder asistir a las reuniones del culto, a las reuniones que se hacen en la semana, poder recibir los estudios a través de los medios de la internet, poder nosotros mismos orar para que el Señor nos ayude y para que no vayamos a caer en un error o en un pecado. Vamos a mirar Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1, verso 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice, si andamos en luz. El punto es andar en luz. Recuerde que la misma Biblia dice que Jesucristo vino a la tierra como luz, pero los hombres amaron más las tinieblas, porque dice, sus obras eran malas. En Juan 3:19. Pero si andamos en luz, entonces el punto es que el apóstol Juan está guiando a los hermanos diciéndoles, pero si andamos en luz. El andar en luz no solamente es usted y yo, sino toda la iglesia en general, todo el cuerpo, tener esa misma unidad, tener ese mismo compromiso de andar en esa luz, porque la luz es la que da salvación a las tinieblas, a los que están en tinieblas. Dice, como Él está en luz, como Jesucristo está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Entonces podemos tener comunión entre todos los hermanos del mundo entero. Y dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, o sea, la sangre que Él ha derramado allí, nos limpia de todo pecado. Nos puede limpiar de todo pecado. Cuando caemos en un error o una mala decisión, es bueno pedir perdón al Señor, pero porque necesitamos andar en luz, porque si no pedimos perdón, porque si seguimos así, como muchas veces pasa el tiempo y después, hermanos, se les descubre un pecado por allá oculto, porque los pecados siempre se van a descubrir, los pecados siempre se van a ver, si no van a ser cuando la persona muere, antes de que la persona muera,
cuando venga Jesucristo a dar juicio, van a ser descubiertos allí. Entonces el punto es de que necesitamos andar en luz. Si necesitamos pedir perdón a Dios, si necesitamos pedir perdón a nuestros hermanos, si necesitamos pedir perdón a nuestros seres queridos, necesitamos pedir perdón a la iglesia, necesitamos hacerlo ya. Porque si andamos en luz, dice que Jesucristo nos lleva al Padre. Pero si andamos en tinieblas, se pierde esa comunión y entonces pasa como decíamos al principio. Está el dibujo, que en una parte de acá está ese punto de la montaña, hay un precipicio, al otro punto está Dios, y que en la mitad puede estar Jesucristo cuando llegamos a Él para ser perdonados, pero si no llegamos a Él, no pedimos perdón, sino que estamos así, pues entonces siempre vamos a quedar en ese punto de acá y no vamos a poder pasar allá, o si vamos a pasar, vamos a caer en un precipicio, vamos a caer allí en un abismo. Un hermano que ya tiene bastantes años, es anciano, se llama Larry White, es un predicador estadounidense, un predicador que ha instruido a muchos siervos y siervas del Señor. Él ha dicho en uno de sus estudios de que los mismos cristianos, él habla acerca de un tema de el camino al infierno, y él habla acerca de que muchos cristianos pueden estar pensando de que van a ir al cielo, pero que muchos cristianos pueden también tomar ese camino al infierno cuando no estamos en comunión con Dios, cuando no estamos en comunión para con nuestros hermanos, para cuando solamente estamos en la iglesia muy bien, pero por fuera de la iglesia mal, cuando somos hipócritas, cuando practicamos muchas clases de pecados, cuando no tenemos la reconciliación con nuestros hermanos, hermanas, familiares, no hay comunión para con Dios, y entonces aquel cristiano o aquella cristiana solamente porque ha sido bajado a las aguas del bautismo y porque lleva mucho tiempo en la iglesia, piensa que puede ir al cielo, pero también puede estar yendo hacia ese camino, hacia el infierno. ¿Recuerdan los dos caminos? Un camino ancho y un camino angosto. Camino ancho es donde van todas las personas que están perdiendo, y el camino angosto es donde Jesucristo quiere que vayamos. Muchas veces pensamos que vamos por el angosto, pero podemos estar yendo por el ancho también. Entonces el punto es, si tenemos luz, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces el punto es hacerlos como un análisis. Necesito pedirle perdón a mis seres queridos, necesito pedirle perdón a mi hermano o hermana en la iglesia, necesito pedirle perdón a mi vecino, a mi vecina. Y desde allí se comienza para que el Señor nos limpie de todos sus pecados. ¿Ha cumplido usted con estas condiciones y ha aceptado el perdón que Dios da por su gracia? Siempre estamos dispuestos para ayudarle a obedecer el Señor. Siempre estaremos con el mayor gusto y gozo de poder ayudarle en el Señor. Quiero leer este comentario que tengo por acá. Dice, si quiere profundizar más por qué existe el pecado y el sufrimiento, le invitamos. Se oye algo así de algunas personas. Si existiera un Dios todopoderoso, no dejaría existir el pecado, la injusticia ni el sufrimiento. Algunas personas tienen este pensamiento, aún cristianos. Una respuesta a este comentario es que Dios nos ha dado libre albedrío. No quiere que seamos máquinas obedeciendo sus leyes como si fuéramos títeres controlados por cuerdas, sino que le obedezcamos voluntariamente porque le amamos. Teniendo el derecho de escoger entre lo malo y lo bueno, hay hombres que eligen no servir a Dios, por lo tanto hay hombres crueles. Hay injusticia, hay sufrimiento. El pecado y el sufrimiento no existen porque Dios quiere que existan, sino porque el hombre tiene el derecho de elegir entre lo bueno y lo malo, y muchas veces opta por lo cruel e injusto. Sin duda, hay algunos aspectos del sufrimiento que no podemos captar completamente. Sin embargo, nuestra incapacidad para comprender todo no detrae de la evidencia que tenemos por la existencia de Dios.
Al pensar en la maldad y la injusticia, una buena pregunta es: ¿con qué vamos a enfrentar los males del mundo? ¿Podemos enfrentarlos con la incertidumbre y futilidad del ateísmo? ¿O vamos a enfrentarnos con la esperanza que Dios nos da? Si creemos en Dios, creemos que hay soluciones para todos los problemas del hombre, aun los pobres y los que sufren. En vez de rechazar la única esperanza que tenemos porque no comprendemos completamente el sufrimiento, debemos renovar nuestra determinación de buscar la verdad que nos da soluciones a los problemas espirituales del hombre. El punto es ese. ¿Te preguntas interesantes por qué Jesús tuvo que morir? Ya conocemos acerca de eso. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el pecado es tan serio? ¿Y por qué existe el pecado y el sufrimiento? Allí algunas de lo que hemos hablado. Esas respuestas las hemos dado en estos estudios que tenemos de Jesús el Camino. Y que es muy interesante que podamos, como decíamos al principio, Jesucristo nos lleva al Padre. Jesucristo es esa línea, es esa cadena, es ese lazo entre usted, entre yo y Dios. Él nos lleva allí. Sin Cristo no hay salvación. Hay un cántico que quiero en este momento recordarlo. Solamente recordar alguna estrofa porque no recuerdo todo. Vamos a mirar si por acá el diccionario que tengo lo encuentro, si no canto lo que me sé, pero habla acerca de eso. Sin Cristo yo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, ya has oído su voz, ven aceptarle hoy. Oh Cristo, con Él yo salvo soy. Sin Cristo no hay esperanza, sin Cristo esclavo soy yo, sin Cristo yo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, ya has oído su voz, ven aceptarle hoy. Oh Cristo, con Él seguro estoy. Más o menos el himno así, pero quería que recordarlo. Gracias hermanos y hermanas, amigos y amigas por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Quiero hacer una oración para terminar, agradeciéndole a ustedes que han ingresado a este medio radial de Mensaje de Amor para Salvación, en el programa de ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. El poder del Evangelio. Tema de Jesús el Camino. Hemos estudiado en este día acerca de lo que usted y yo debemos de hacer para poder ser llevados a Dios a través de nuestro Señor. Entender que el pecado es un problema que nos separa entre usted y yo y Dios. Nos separa de Dios el pecado. Entender que es algo muy grave. Entender que es el pecado según Dios. Entender que por este pecado vamos a ir al infierno y que por eso necesitamos arrepentirnos según Cristo, según Dios. Y entender que a través de el arrepentimiento y a través de la confesión de Cristo que es nuestro Señor, que es el que nos perdona los pecados, que es el que nos da salvación, entonces bajar a las aguas del bautismo, ser bautizados en Cristo para tener perdón de pecados, para tener el don del Espíritu Santo y para poder tener una vida nueva, para ser nuevas criaturas, tener ese nuevo nacimiento y las bendiciones y así poder tener la comunión para con el Padre, así poder ser llevado al Padre. Esa es la motivación, ese es el anhelo de este siervo, que todos podamos ser llevados
a nuestro Padre a través de Cristo cuando cumplimos este plan de salvación. Vamos a orar y muchas gracias nuevamente. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, colóquelo en mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño, colóquelo en el blog de Mensaje de Amor para Salvación. Estaremos nuevamente el día lunes de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, estudiando estos temas de Jesús el Camino, y próximamente tendremos el seminario de líderes del presente, líderes del mañana, líderes con propósito, de Nehemías capítulo 1 versículo 11, o el libro de Nehemías, que nos enseña acerca de ser unos buenos líderes, hermanos y hermanas en Cristo, para que podamos cada uno ser unos buenos obreros y obreras para nuestro Señor. Le vamos a orar y le agradecemos por ingresar a este medio radial, a este espacio de Mensaje de Amor para Salvación. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias por darnos la oportunidad de ser instruidos con su palabra, de ser alimentados, de poder en esta tarde ser guiados por el Espíritu Santo para poder dar una buena interpretación a su palabra, de poder tener su palabra para que miremos el propósito que usted ha tenido cuando nos da esta revelación que es perfecta, de que cada hombre, cada mujer entendamos de que hemos pecado, de que hemos sido destituidos de la gloria suya por culpa de nuestras acciones, por culpa de optar por buscar el mal, de buscar el sufrimiento, pero que gracias a su amor infinito, gracias a esa longanimidad infinita que usted tiene, da la oportunidad a través de su Hijo Cristo cuando vino al mundo a hacerse hombre, a ser crucificado, a darnos ese perdón de pecados, a enseñarnos el plan de salvación, a enseñarnos de que el pecado es lo que nos separa de usted, a enseñarnos de qué es el pecado según usted, según Cristo, de enseñarnos acerca de que si queremos ir al cielo necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar a su Hijo Cristo con la vida, necesitamos ser bautizados para ser adoptados como sus hijos, para tener vida espiritual, para tener el don del Espíritu Santo, para tener el sello del Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, de tener esas bendiciones en los lugares celestiales en Cristo, de ser sus discípulos y discípulas, y así, a través de su Hijo Cristo, ser llevados ante usted que es nuestro Padre, nuestro Rey Celestial, Dios de los cielos, Rey de reyes, Señor de señores. Gracias por ese amor infinito, gracias porque aún permite que muchos amigos y amigas puedan conocer este plan de salvación para que ellos obedezcan. Gracias porque a través de este conocimiento podemos guiar a nuestros amigos católicos, a nuestros amigos presbiterianos, testigos de Jehová, adventistas, mormones y toda clase de sectas que el hombre se ha inventado para que podamos guiarles con este plan de salvación. Gracias por ese amor infinito. Le rogamos y le suplicamos que nos ayude a apreciar este amor infinito, para que podamos ser esa luz y tener comunión para con usted que es nuestro Padre a través de su Hijo Cristo, tener comunión los unos con los otros, como unidad, como iglesia, como cuerpo en la tierra, y también tener ese propósito de seguir adelante, de perfeccionarnos cada día, para que su Hijo Cristo nos siga limpiando con esa sangre preciosa, esos pecados, los deseos o concupiscencias que a veces cometemos, pero que es necesario pedir perdón y es necesario de que también entendamos de que no debemos convertirnos nuevamente en practicantes del pecado, sino en practicar los mandamientos que nos lleva hacia usted que es nuestro Padre a través de su Hijo Cristo. Gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias por este emisora radial de Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos que administran la página. Gracias por los hermanos que ha permitido, por su gracia, por su amor, de que prediquemos allí. Bendíganos a todos, bendiga a nuestras familias. Bendiga a este siervo para recuperar la salud. Bendiga a este siervo para que pueda ser utilizado, para que usted me siga utilizando de la mejor manera. Bendiga a este siervo para que siempre cuando abra mi boca,
siempre sea para edificación, construcción, para salvación, para que cuando utilice mis manos sea para edificación, para construcción, para cuando vaya a cualquier parte siempre sea de luz y de reflejo. Igualmente para con todos mis hermanos y hermanas en Cristo en el mundo entero. Gracias por este tiempo, gracias por esta tarde. En el nombre de su Hijo Cristo les rogamos y les suplicamos que nos siga dando fuerza, poder para vencer las huestes espirituales de maldad, para perseverar, para ser fieles, hasta que permita que tengamos vida, o hasta que su Hijo Jesucristo venga por segunda vez. En el nombre de su Hijo Cristo, quien es el que nos lleva a usted, quien es el camino, la verdad y la vida, es por el cual oramos, le damos gracias y le rogamos por nuestra vida. Amén. Gracias hermanos, hermanas, amigos y amigas por ingresar. Estaremos nuevamente el día de mañana, si Dios lo permite, jueves de 2 a 3 de la tarde, hora colombiana, en el tema de evangelismo personal, que estamos aprendiendo de cómo evangelizar, cómo Jesucristo nos enseña a evangelizar. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, feliz semana.